Bueno, pues, pues mi artículo pues es un poco más de historia. Se trata sobre sustitutos de tejido en la física de las radiaciones experimentales, donde se realizaron varios experimentos, varios científicos que se realizaron en dos fases. Siguiente. Pues la primera fase se trata de 1940 a 1939, 1938 y así hacia abajo. Y la segunda fase es de 1940, o sea, en el presente. Pues como les había mencionado, la primera fase es antes de 1940. Ahí parece desarrollarse una conciencia general de los problemas que involucran con la mayoría de los estudios, experimentos que se utilizaba agua y cera. Al final de este periodo se desarrollaron enfoques como más analíticos y el concepto de mejorar y agregar compuestos a la cera para mejorar sus propiedades de atenuación. Durante la segunda fase, que continúa hasta el día de hoy, se derivan muchas mezclas de sólidos y líquidos como sustitutos de tejidos biológicos y otros medios. Siguiente. Entonces, quien empezó quien empezó con las investigaciones fue el profesor Kienbook, que fue un radiólogo. El profesor Kienbook descubrió un nuevo dosímetro llamado cuantímetro. Kienbook razona que una lámina de aluminio de 1 milímetro de espesor equivale en poder de absorción a una capa de agua o músculo de 1 centímetro de espesor. Entonces, ahí ya comienza el estudio de los sustitutos de tejido. Luego, Franz Schoepfel-Christen afirma que la calidad de los rayos X deben especificarse en términos de atenuación del agua. Pero, ¿por qué? Bueno, entonces, esta pregunta se la hace, entonces ahí mismo se la responde. Porque el agua da resultados similares a los tejidos blandos. También introdujo un sustituto de agua, sólido, en forma de baquelita, que tiene exactamente la misma opacidad de Röntgen en el agua. Continuó Baumeister, afirma que la cera tenía las mismas propiedades de absorción y dispersión que un tejido. Westman usó un fantasma pélvico hecho de cera y bolo alba para ginecomastía de mediciones ecológicas. Axel, disculpa que le interrumpa. Sí. Nuevamente, ¿verdad? Lo mismo que nos pasó en Radiaciones 1, recordar que esa palabra de phantom literalmente se traduce como fantasma, pero en aplicaciones clínicas es un maniquí, ¿verdad? Ajá, Es que, sí. es que cuando usted lo menciona en español, no tiene sentido. No tiene sentido decir fantasma. No tiene nada de sentido. En inglés sí, ¿verdad? Si uno le llama Sí, phantom, pelvic phantom, eso sí tiene sentido. Entonces es un maniquí, ¿verdad? ok, Semeja la forma de una pelvis, ¿verdad? ok. La mayoría de los experimentos en ese tiempo se realizaron con tanques de agua y bloques de cera. Petit y Lambert usaron arroz para dosis de profundidad. Fayad introdujo un material llamado Presswood de célula comprimida como sustituto de la musculatura y se usó por un largo periodo. Luego Fernau las simulaciones desde otro, o sea, él introdujo la simulación de otros tejidos reportados en esta fase. Parece
sea, él ¿cómo le podría decir? Para el experimento que usó él fue que para el sistema óseo, él usó lo que es el material de marfil. Y Trunbenz usó triolato de glicerol como subgraso. Siguiente. En esta fase termina con la contribución en 1937 de Siemens-Watt, una mezcla de cera de parafina y óxido de magnesio que tenía propiedades de atenuación mejoradas en comparación con la cera. Un reexamen por Maynard del concepto de número atómico efectivo. El siguiente. Ya aquí, pues, siguieron las investigaciones, solo que ya en 1940, o sea, presente, comenzó Eldrin y Spirit, que ellos introdujeron un sustituto del lenguaje celular llamado Selfstone, mientras que el yeso de París y el vidrio fueron utilizados por Spring para simular los huesos. Luego Lindsay y Stern introdujeron en Inglaterra, en el Centro de Radioterapia, un sistema de particulado que consiste en sacarosa y magnesio. Jones y Rain, ellos produjeron un sustituto del agua llamado Mix D. Esto fue una mezcla de cera de parafina, polietileno, óxido de magnesio y dióxido de titanio, que podía moldarse en capas o más secciones complejas del cuerpo, como decía el profesor. O sea, esto salía como sería como una sola, por decir así, hoja, donde ellos cortaban, tenían un maniquí y este maniquí ellos lo rodeaban, o sea, moldeando con este material mixed. Rossi y Fiat, ellos introdujeron algunos líquidos y gel. Este sistema basado en una fórmula aproximada para el tejido blando, como la que se muestra en la presentación. Pues este sistema en particular, o sea, es un líquido de mezcla de agua, glicerol, ureno y sacarosa, y se han utilizado repetidamente durante los años para las radiaciones de partículas. Aquí me faltó un científico llamado Chonka, pues él introdujo la serie de los plásticos conductores de electricidad que simulan los músculos, el aire, el hueso, el poliestireno, y estos se fabricaron en 1958. Y por último, Anderson F., pues un año después, se introdujo el sistema random en Estados Unidos por Anderson. El producto random es un caucho de isocianata sintético con carga de fenólico y microesferas de trióxido de antimonio. Luego él creó el Tex-Mex y el Random y se produjeron en forma de hoja y se moldeaban alrededor de los humanos. La mayoría de los sustitutos han sido diseñados para la interacción de los fotones, materiales específicos para la dosimetría de electrones. Siguiente, Roberto. También, pues, los sustitutos musculares más importantes, pues, fueron el agua, la cera, el mix D, poliestireno y lámina Tex-Mex, el Perspex y el Presswood. Y los materiales menos populares para el músculo son nylon. El polietileno y el corcho, el aluminio, son los sustitutos de la grasa, los pulmones y los huesos. Pues, más adelante, pues, el artículo presenta un ejemplo de cómo se van a utilizar estos sustitutos y el tejido. Siguiente. Bueno, ¿qué se debe analizar para que un material sea aceptado como sustituto de tejido? Para que un material sea aceptado como un sustituto de tejido para fotones o electrones, la absorción y la dispersión de la radiación obtenida en un espesor
de masa de los materiales debe ser el mismo que el experimento en un espesor de masa y similar de tejido. Una forma conveniente de comparar la radiación característica de un tejido y un sustituto se considera la masa, el coeficiente de atenuación y absorción de energía, poderes de detención de masa de electrones y dispersión angular, que se van, ¿cómo se llama?, a analizar a continuación. Siguiente, Robert. Bueno, son dos apéndices. Primero va el apéndice 1, donde en este apéndice pues están los datos tabulados para 64 sustitutos de tejido, pero solo puse yo algunos, nada más, donde, o sea, la primera columna están los sustitutos de tejido, en la siguiente columna están los constituyentes de peso porcentual, en la siguiente elementos de composición, el SG es la gravedad, pues la gravedad específica media en el material es cuestión de vencer la variación en la densidad de masa de muchos productos. Y al final tenemos lo que son las referencias. Permítanme. Disculpen. No sé si me entendieron aquí con el apéndice para continuar. El siguiente, Robert. Sí, continúa. Bueno, luego, utilizando la regla de mezcla y las secciones transversales elementales de Humbert y Strong e Israel, se deriva lo que es la energía para los sustitutos o tejidos, que como nosotros ya estamos un poco relacionados con esta fórmula, como la conocemos como la transferencia de energía másica, donde W pues es la proporciones en peso del 10º elemento y pues el mu sobre la densidad pues es como se llama la transferencia de energía del 10º elemento, coeficiente de atenuación. Las proporciones se definen de la siguiente manera como vemos abajo, donde se presenta un estudio. Para esto son para fotones. Vamos a ver el caso también para electrones. Y el siguiente, error. Entonces, aquí mostramos lo que es el segundo apéndice, donde aquí el segundo apéndice están tabulados los datos en un rango de 0.01 a 100 MeV, donde podemos observar que las dos primeras, ¿cómo se podría decir? Las dos primeras proporciones corresponden a fotones y las últimas dos corresponden a electrones. Lo de electrones lo vamos a tratar en la siguiente presentación. Aquí ya vienen tabulados lo que son los datos para las proporciones según el sustituto que nosotros vamos a utilizar. Siguiente. Entonces, para los electrones, el potencial de detención de masa total se deriva para todos los sustitutos y tejidos en el mismo punto de energía, que son los datos de interacción de fotones y dependen de un potencial de detención de colisión y poder de detención de radiación. Pues como podemos observar, el potencial de detención de masa pues depende de un potencial de detención de colisión y de radiación. La suma de los dos nos va a dar el potencial de detención de masa total. En la dispersión angular, pues aquí me faltó lo que es la letra L del momento angular. Pues
Adicionalmente, para los electrones, los poderes de dispersión angulares de masa para el mismo rango de energía y sustitutos y tejidos utilizan datos elementales calculados y aplicación de la regla de mezcla, pues se define anteriormente como si tuviéramos fotones, las proporciones, como se observan abajo. Ya los datos para algún tejido que nosotros queramos utilizar que están tabulados, como miramos en el apéndice 2. Ahora, estos datos son graficados con un ejemplo del siguiente, Roberto, donde el sustituto, pues ellos sustituyeron poliestireno y como tejido el músculo. Pues las dos primeras son para fotones y las dos de abajo son para electrones. Entonces vamos a ver el comportamiento gráfico de las cuatro proporciones. El siguiente, donde observamos que las gráficas A y B corresponden a los que son fotones y las gráficas C y D corresponden a los que son electrones. Ahora, como nosotros habíamos visto, estas gráficas tienen su región que sea predominante. Para un megaelectronvoltio, en este caso predomina el efecto Compton, pero para 10 a 100 meg, pues predomina la producción de pares. Del siguiente, ¿no? También se analizaron las propiedades mecánicas, donde los materiales que son mecanizables son el poliestireno, el plástico, el Tex-Mex y sólido rígido. Y los no mecanizables son como el material a base de cera, de M13. Del siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo con el mismo como tejido del músculo y se calcula el coeficiente de energía másico de absorción y el potencial de tensión y dispersión angular, pero para el óxido de berilio, el borato de litio y el fluoruro de litio en un rango de 0.01 a 100 meg y se compara con los datos similares al del músculo. Con la diferencia es que si nosotros observamos para el poliestireno, pues las curvas que nosotros observamos ya se presentan al final en el rango de 10 a 100, pero en este caso se presentan antes. Estas curvas representan las propiedades de absorción relativas de los materiales TL. TL quiere decir termoluminescentes y en esta gráfica se ignoraron los efectos de los activadores, aditivos o contaminantes. Del siguiente. Para terminar, pues, en las discusiones, las cantidades de materiales adecuados para bajas energías de fotones son notablemente escasos, al igual que el número aceptable de adiposos, grasa o sustitutos de pulmón. También las comunicaciones que presentan nuevos sustitutos deben contener al menos el nombre completo, con fórmula de los componentes, con su peso porcentual y los sustitutos, las gravedades específicas calculadas y medias, la composición elemental del sustituto formulado. Como que si nosotros hacemos una investigación con algún material, como por decir así, podemos usar, probando usando un nylon, como por decir así, que no es muy bueno, como vimos, y como tejido utilizamos, ¿cómo se llama? Los pulmones. Si esto funcionase, entonces nosotros debemos de colocar nuestra fórmula, la gravedad que tiene, ¿cómo se llama? El compuesto que nosotros usamos, el nombre del sustituto, las referencias, como observamos en el apéndice 1. Entonces, creo que sería todo. No sé si hay pregunta. Sí, ¿qué es eso de la gravedad especial? Pues eso de la gravedad, profesor, yo lo estuve, ¿cómo se llama? Como investigando, porque, o sea, fue un término como nuevo para mí, porque no había yo, pues, escuchado. Pues, según,
lo que pude entender, pues es que según una gravedad específica media en el material, o sea, trata de como de, no sé si, que ellos ponen como vencer a la variación de la densidad de masa a muchos productos. Yo lo entendí así como que trata así como de detener algo así antes de llegar a los tejidos. Ese es un término, creo, ¿verdad? Que es un término clínico, ¿verdad? Pero no queda muy claro. Pero bueno. Bueno, ahí queda pendiente para que lo investiguemos después. Y la siguiente pregunta es, ¿para qué serviría todo esto? Pues más el artículo es como histórico, o sea, es como básicamente se basa en las proporciones donde hicieron los experimentos, como el ejemplo que se obtuvo. Si usted va a usar, por decir así, como el ejemplo que nos dio, poliestireno, pues anteriormente los científicos, ellos estudiaron todas estas sustancias y vieron que el poliestireno era un buen sustituto para, en el caso del tejido del músculo. Entonces, mediante las proporciones, entonces ellos como sustituto usan el poliestireno, como tejido usan el músculo porque, o sea, tienen un mejor comportamiento. Se calcula lo que son las proporciones y normalmente esos datos ya están tabulados como vimos en los apéndices 1 y 2 y luego se grafican y cómo se llama, se empieza a estudiar qué comportamiento, o sea, en qué comportamiento predomina más. Permita. O sea, qué comportamiento predomina más. O sea, normalmente nosotros vemos en clase que hay una región de Rayleigh, de Compton, de producción de pares. Entonces, normalmente en el artículo, algunos de estos sustitutos, o sea, son predominantes en el área de un MEP, del efecto Compton, y en la producción de pares. Pero esto, ¿cómo se llama? Creo que este artículo como que un poquito, creo que muy viejo, y que ese es prácticamente el análisis que ellos obtuvieron, el comportamiento gráfico de esas proporciones. Ajá, sí, pero eso está bien, ¿verdad? Pero ¿usted para qué cree que sirve esto? O sea, si es histórico o no, si esto sigue siendo un avance en ciencia, ¿verdad? Se están analizando biomateriales en conjunto incluso con nanociencia, pero es de investigación, ¿verdad? Pero esto que ya es histórico, que ya sucedió, Sí, muchos de porque esos, se ha mantenido con el líquido y el gel hasta ahora. sí, muchas de esos compuestos ya los han tenido que ver en algunas de las guías que han realizado desde Radiaciones 1, ¿verdad? Pero usted, ¿para qué cree que sirve tener un sustituto de un material? No es para, para que si a alguien le hace falta un, un pedazo de bíceps, se lo instalan, ¿verdad? No es para eso, No, ¿verdad? se usaron para, o sea, como experimento, para ver qué resultados se obtenían. No, yo lo que le estoy diciendo es que se usa, ¿verdad? Hay muchos de Ujú. estos de los que usted se mencionó que se siguen usando. Eh, no se quedó solo en un experimento y ya, en una gráfica y ya, o en unas tablas y ya. Para nuestro contexto, ¿para qué cree que sirve? Nuestro contexto de radiaciones, eh, usted que la clínica, para qué puede ser que sirve esto? Sí, sería para, eh, como dice usted, para aspecto clínico. Ajá, pero ¿cómo? No se le ocurre cómo.
Mm, pues ya basándonos ya así como, ya entrando como a nosotros, pues sería, bueno, en el caso mío lo relacionaría así como que lo usaría como el kerma, porque el kerma, o sea, depende del coeficiente de atenuación, pues aquí eso se analiza. Ajá, entonces usted dice que lo usaría para calcular Una dosis energía, depositada. ¿verdad? Depositada. Ajá. Excelente, para eso es, ¿verdad? Para, o sea, tener sustitutos de materiales es para eso. Em, Actualmente hay grupos de investigación, más que nada en Europa y Asia, fabricando maniquís con, con diferentes tipos de tejidos. Ustedes van a escuchar mucho, si se ponen a buscar de estos temas, algo así como maniquí agua equivalente o maniquí tejido equivalente. Es un plástico, ¿verdad? O es un maniquí de gel balístico con ciertas propiedades que se asemejan, tanto la densidad como los coeficientes de atenuación se asemejan al, a un objetivo en específico, como por ejemplo el corazón. Entonces, en Argentina, cuando yo estaba haciendo la maestría, estaban fabricando un maniquí funcional con materiales similares a los tejidos del corazón y además mecanismo mecánico, ¿verdad? Con una estructura electromecánica que asimilara o que asemejara el funcionamiento del corazón, ¿verdad? Las contracciones cardíacas que se daban. Y eso era para análisis de clínico, ¿verdad? Bueno, siguiéndoles la historia, en Europa hay grupos de investigación haciendo esto e incluso programándolo para intentar tener predicciones sobre qué materiales funcionan más para ciertos tejidos. Y entonces, después de fabricarlos, puede ser posible tener un arreglo de detectores en donde se vaya midiendo las dosis recibidas por cada uno de los tejidos. Por ejemplo, un tratamiento de cáncer de estómago en donde se tiene el páncreas, intestino, pulmones, vaso por ahí cerca, eh, médula espinal. Es posible tener un maniquí antropomórfico con diferentes tipos de materiales, tener arreglos de detectores y estimar qué dosis eh, es, es recibida por cada uno de los órganos, ¿verdad? Para simular eh, tal vez un paciente, ¿verdad? O intentar indagar sobre algún paciente. Así que para eso es ha hecho. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, entonces, gracias, Axel. No, está bien, muchas gracias a ustedes. No hay consultas, entonces, pasen feliz noche. Nos reunimos mañana para continuar con el contenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Che,